Nuestro tema para el día de hoy, si el Eterno nos permite llevarlo a cabo, es: si la ley fue eliminada, ¿por qué entonces Yeshua enseñó de la ley? Si el fin de la ley es el Mesías, Cristo, ¿por qué entonces él predicó de la Torah? Vamos a hacerle una oración al Padre Celestial para que Él nos muestre. Pero vamos a ver dos pasajes que tenemos aquí en la pantalla de la palabra del Eterno. Una es Isaías 42:21 y dice: Adonai se interesa por causa de su justicia en hacer la Torah, la ley grande y gloriosa. Esa versión es la versión Corona de Jerusalén. ¿Ok? El Salmo 119, verso 34 dice: dame entendimiento y guardaré tu Torah, tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Son pasajes muy bonitos, pero parece ser que hoy en día no tienen ninguna vigencia. Entonces, mejor oremos al Padre Eterno para que Él nos dé la manera de cómo aprender de esta enseñanza. Bendito Dios y Padre Eterno, te suplicamos que en el día de hoy, por medio de tu Espíritu, por medio de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, nos hables al corazón. Prepara nuestra mente, prepara nuestra tierra como una buena tierra, Señor, para que caiga la semilla, esa semilla que tú nos estarás hablando por tu palabra en este Shabbat, y que esa semilla dé fruto, porque hoy en día está aconteciendo, Abba, que mucha semilla que cayó entre pedregales, entre espinos, crecieron, nació la semilla, pero se está ahogando, Señor. Pero una de tantas semillas tiene que caer en buena tierra, papito lindo, y te suplico que aquí, en esta ciudad, donde estamos ubicados, haya no solamente uno, no solamente dos, que haya un remanente, Señor, no pequeño, de tu pueblo, que es buena tierra, donde cae esta palabra y da fruto, como tú decidas que tiene que dar. Bendito Adonai de los ejércitos. Gracias porque tú eres bueno y por tu Espíritu, Señor, nos has mantenido de pie todavía. Te damos gloria y honra, Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre del Mesías Yeshua. Entonces, para empezar el día de hoy, vamos a partir de una suposición. Cuando suponemos algo, ¿ok? Vamos a suponer que, así como han interpretado el pasaje que les voy a presentar, vamos a suponer que esa es la verdad. Que en realidad, al venir el Mesías, la Torah llegó a su fin. Vamos a suponer que así como tal cual está en la Reina y Valera 60, vamos a suponer que esa es una realidad. Que cuando allí vino el Mesías y murió, que él clavó la ley en el madero, como dicen otros. Vamos a suponer que esa es una verdad. Y siendo así, entonces se dice que ya no hay que obedecer los mandamientos de la ley, que porque ya estamos en la gracia. Y el famoso pasaje, del cual estaremos ampliando más mañana, o este Shabbat por el mediodía, sobre todas las cosas ya, ¿verdad? Porque ya estamos en Shabbat. En este Shabbat, por el mediodía, vamos a hablar precisamente ya de los versos que siguen de este pasaje que vamos a leer. Y vamos a Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, dice el escritor de la carta a los romanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi tefila, mi oración a Elohim por Israel. ¿Para qué? ¿Para qué oraba Pablo? ¿Para qué oraba Shaul? Aquí lo tenemos. Es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios.
Ellos son celosos de las cosas de Dios. Pablo dice, yo doy testimonio, yo como judío también actuaba como ellos. Son celosos de Dios, pero no conforme a ciencia. Y subrayé a propósito, la palabra ciencia. Porque parece que Pablo estuviera hablando de términos científicos, así en la traducción del español. Por eso la subrayé para que la analicemos. Y nos dice por qué. Dice, porque yo les doy testimonio de que ellos, los Yehudim, Judá, para que me entienda, tienen celo de Elohim, pero no conforme a ciencia. Y vamos a ver qué significa eso, no conforme a ciencia. Verso 3. Porque ignorando la justicia de Elohim y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Elohim. Ahí está el problema. El problema no era el celo que tuvieran, era que no se sujetaban a la justicia de Dios. Y la pregunta entonces sería, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo qué es la justicia de Dios en nuestro estudio pasado? Ya sabemos dónde está la justicia. La justicia está precisamente en lo que olvidaron, en la Torá. Entonces, vamos a analizar esa palabra que nos tradujeron, no conforme a ciencia. Porque al analizarla así nada más en español pareciera o da la idea de que los judíos fallaron de manera científica. O sea que científicamente no estaban bien con Dios. Pero no está hablando Pablo de la ciencia de hoy en día. No está hablando del conocimiento científico que hoy usa la famosa ciencia. Pablo, amados hermanos, él está asegurando que el pueblo está equivocado. Tienen un celo, pero mal encausado. Tienen un celo por las cosas de Dios, pero no el apropiado. Y nos dice que está equivocado. Y la palabra que tradujeron como ciencia es la que tenemos aquí en pantalla. Es la palabra epignosis. Epignosis. Es la palabra griega del diccionario, del léxico de palabras griegas y hebreas Strong, número 1922. Y esta palabra epignosis viene a su vez de la palabra 1921, que solamente quiere decir algo que has reconocido, un reconocimiento. ¿Qué implica? ¿Qué implica esta palabra? Epinopsis que nos tradujeron, que Pablo dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. ¿Qué implica esa palabra, epinopsis? Implica que se tiene un pleno discernimiento, o sea, un discernimiento apropiado, algo que se ha reconocido, algo que tú has llegado a conocer. Y la pregunta que les voy a hacer a mis amados que están aquí es, ¿cómo conocer a Elohim? Ya lo vimos y lo acabamos de ver hace un mes cuando mucho. Así se titula incluso la enseñanza, ¿cómo conocer a Elohim? Y les presenté dos evidencias categóricas de cómo conocer a Elohim en el Salmo 19. Una, por medio de la creación. Ok, esa cualquier persona puede llegar a conocer a Elohim por medio de ello. Pero la otra, y que por cierto era el único pueblo que lo tenía. ¿Cuál es la otra característica o la otra parte que nos falta para conocer, para tener ese conocimiento pleno, para conocer correctamente al Dios de la gloria, al Elohim eterno? ¿Se acuerdan cuál era la otra? Una era la creación de los cielos y la tierra. ¿La otra cuál era? La palabra de Dios. ¿Ok? Porque la palabra de Dios nos va a decir la justicia de Dios. Nos va a enseñar la justicia de Dios. Nos va a enseñar las cosas de Dios, cómo Él quiere que seamos. Cómo es Él. Cómo quisiera Él que camináramos. Entonces, ahora, ellos tenían celo, pero Pablo dice, no conforme a ese conocimiento pleno que deberían de tener, o sea, por la palabra. Es un celo religioso. Es un celo solamente sectario, como no lejos del que se tiene hoy en día en varias congregaciones. Pelean, se encelan, pero nada más se encelan de su denominación. No se están poniendo celosos de que la palabra de Dios está siendo pisoteada. No hay celo de nadie porque la palabra es ultrajada. Y eso es exactamente lo que ha sucedido en todos los tiempos.
Entonces vemos que de acuerdo al conocimiento que deberían de tener, no conocieron al Eterno al que desean estar sirviendo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la mujer samaritana? Ella decía que conocía a Dios. No, nosotros adoramos en este monte. Ustedes como judíos dicen que se debe de adorar en Jerusalén. ¿Ok? Y luego dice, pero cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas las cosas. Mujer, le dijo Mashiach, yo soy el que habla contigo, el Mesías. Y te digo que ya viene un momento en que ni en este monte que tú me señalas, donde se adoraron becerros, ni en Jerusalén se va a adorar al Padre, sino que el Padre busca que le adoren adoradores que lo hagan en espíritu. Y la palabra de Dios es espíritu y es vida. Él quiere que lo hagan conforme Él lo dejó escrito, no conforme diga el líder de la congregación. El líder te dice, te pone un becerro, anda, aquí está, y lo adora la gente. No, ya no adoramos becerros, hermano. Ok, pero están adorando cantantes, están adorando pastores, están adorando apóstoles. La gente está adorando predicadores. Amados hermanos, entonces se tiene celo del Eterno, pero no conforme a ciencia. Ciencia no es algo científico, conforme al conocimiento que deberías de tener. ¿Por qué? Por la palabra que has estudiado. En otras palabras, Pablo dice, mi pueblo está peleando a lo loco nada más, discutiendo por cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. No están debatiendo, ni están defendiendo la Torah, están defendiendo su judaísmo, para que me entiendan. ¿Y cuántas personas no vemos así? Defendiendo nada más su propia denominación. La palabra no les importa realmente. Y yo quiero que eso haga usted, que examine, porque tarde o temprano se tiene que examinar. No si tu vida es de acuerdo a tu denominación, si tu vida es de acuerdo a lo que tú lees en la palabra. Ese es el punto al que tenemos que llegar. Entonces, a ellos les fue entregada la Torá, a Israel, a Judá. Y conforme a la Torá, es que debieron servir, debieron adorar al Eterno. Pero como ha sucedido a lo largo de la historia en las comunidades de creyentes, siempre puede más la tradición, siempre ha estado por encima la supuesta revelación de un pastor o de un predicador. Es que a mí Dios me dijo de esto, de este pasaje, y ya. La gente lo cree, aunque le compruebes que dice lo contrario. Entonces siempre ha podido más la tradición. Siempre han podido más sueños que alguien tiene que lo que está diciendo la palabra, amados hermanos. Y eso es un error. Entonces, porque eso, en lugar de acercarnos a Elohim, ¿ok?, nos ha alejado de Él. En lugar de acercarnos a tener intimidad con Él, estamos alejándonos de Él. Ese es el único problema. Entonces, y para que vean la evidencia que les voy a presentar, vamos a ver el versículo 4 de Romanos. Otro versículo muy mal interpretado, muy torcido también ya, ¿verdad? De tantas tradiciones, de tantas cosas que se han llevado a cabo, que se han hecho, que se han dicho. Y dice el verso 4, porque el fin de la ley es Cristo. Lo estoy leyendo tal cual está en la Reina y Valera 60. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué te dice aquí? En términos sencillos diría que con Cristo se acabó la ley. Y que si se acabó la ley, entonces ya eres justificado. Nada más tienes que creer. Aparentemente eso es lo que estaría diciendo. Entonces, vuelvo a repetirlo. Este texto de Romanos 10:4 es otro de los textos más torcidos, más mal interpretados y menos comprendido de los escritos que nos dejó el apóstol Pablo, Shaul. Y de aquí se han agarrado teólogos, doctores de la ley, maestros de la escuela dominical, evangelistas, pastores, neófitos, doctos e indoctos para decir que el fin de la ley es el Mesías. O sea que la ley llegó a su fin con la venida del Mesías. Pero la pregunta es, ¿en verdad eso es lo que está diciendo Pablo? ¿Será eso lo que está diciendo el apóstol Pablo, amados hermanos? Como siempre lo he repetido en esta congregación, papelito habla. Y por eso les voy a mostrar varias versiones, no una, varias, para que vean que por lo menos los traductores
Sí tenían una idea clara de qué quiso decir Pablo. Ok, y de ahí, si los traductores entendieron eso, el que nosotros como predicadores lo hayamos mal comprendido, ya no es problema del Eterno, ¿ok? Ya no es problema de Elohim, ni siquiera es un problema del traductor. El problema sería falta de estudio de los que predicamos. Así que vamos a ver otras versiones de este famoso pasaje de Romanos 10:4. Y vamos a tener tres versiones aquí en pantalla. La primera, la versión castellana. Y nos va a decir, ¿se acuerdan qué decía en Reina y Valera? Porque el fin de la ley es Cristo. Vamos a ver aquí qué dice. Porque la finalidad, y ya la finalidad ya no es lo mismo que ley. Ya inmediatamente nos muestra otro término. La finalidad de la ley es Cristo, el Mesías. ¿Para qué? Para justificar a todo el que cree. Vamos a ver ahora la corona de Jerusalén. Porque el fin de la ley es el Mesías, para justificación de todo creyente. Biblia en lenguaje actual. Porque la ley te lleva al Mesías, a Cristo. Y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo. Ah, qué diferente. Completamente diferente a nada más el fin de la ley es Cristo. Ok, volvemos a repetir esta versión. Porque la ley te lleva a Cristo. Y cuando la ley te lleva a Cristo, es entonces cuando por la fe se llega a ser justo. Vamos a ver otras tres versiones. Y una de la Reina y Valera, para que no diga. Solamente que la versión 1990, que parece que es la que... Parece que esta versión es la que usan los testigos... No, los adventistas, perdón. La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y dice aquí, versión Reina y Valera 1990. Porque la finalidad de la ley, de la Torah, es conducirnos a Cristo para justificar a todo el que cree. Vamos a ver ahora la versión Kadosh. Porque la meta a la que el Tanaj, aquí ya dice todo lo que es el Antiguo Testamento. Tanaj se refiere a todo el Antiguo Testamento. Porque la meta a la que el Tanaj apunta es el Mashiach, quien ofrece justificación a todos los que tienen fe, los que confían. Entonces ya tenemos tres cosas: fin, finalidad, meta y propósito. Cuatro palabras ya que significan eso que nos tradujeron como fin. Vamos a ver el Brit Hadashah, la versión 1999. Brit Hadashah significa el nuevo pacto renovado, ¿ok? Entonces, y nos dice, porque la meta de la Torah es Mashiach. O sea, la meta de la Torah es presentarte al Mashiach, es enseñarte al Mashiach, es llevarte al Mashiach. La meta de la Torah, como medio para ser Yitzhak Ha-Elohim, un justo del Eterno, a todo aquel que tiene emuná. Emuná es confianza, que actúa, que hace. ¿Ok? Entonces vamos a ver otras tres versiones para que vean. Y hay más todavía. La versión textual. Porque el propósito de la ley es Cristo. Propósito, meta, ¿ok? Finalidad, ¿ok? Porque el propósito de la ley es Mashiach, para justicia a todo el que cree. Vamos a ver otra versión, ¿ok? Porque la finalidad de la ley es Cristo, para justificar a todo el que cree. Ahora vamos a ver una versión que se llama Nuevo Testamento del nombre verdadero. Y vamos a ver qué nos dice este Nuevo Testamento del nombre verdadero. Porque Moshiach es la meta real de la Torah para eterna justicia, Sadik, a todo aquel que cree. Entonces, ya viendo estas versiones,
nos estamos dando cuenta que no significa realmente fin. El fin de la ley. O sea que, como lo entenderíamos en español, que viniendo el Cristo, se acabó la ley. ¿Ok? Ya estamos viendo por varias versiones que sería propósito, finalidad, meta. ¿Ok? Todas esas cosas es lo que significa. Y como yo creo que ya nos quedó claro, pero vamos a ver ahora el texto original. La palabra original que nos tradujeron como fin. Y esa palabra es la palabra griega 50-56 del léxico Strong. Y en griego es telos. Telos. Del primario telo, fijar fuera por un punto definido o meta. Se refiere a una meta. Se refiere principalmente, propiamente, es el punto al que se apunta como límite. Algo que te está apuntando a dónde tienes que llegar. Algo que te está diciendo, ahí es la meta. Por eso la primera definición es meta. ¿Ok? Entonces, esa palabra que nos pusieron como fin, sí, también significa fin. Aquí está, mire, hasta acá abajo está. También significa fin. Pero esa traducción fin, automáticamente le dice a una persona hispana que se acabó. ¿Qué entiende usted cuando ve en una película fin? ¿Qué entiende? ¿Continuará? ¿Sigue para adelante? Automáticamente asumimos que se terminó. Entonces, ese es el problema. Pero mire cuántas definiciones hay que nos pudieron haber traducido y no, les gustó esa. Fin. ¿Por qué? ¿Por qué les gustó esa? Porque va de acuerdo a su teología. Porque va de acuerdo a lo que creen. Porque va de acuerdo a lo que han estado enseñando. Entonces, prácticamente significa la meta o el punto a donde se está apuntando como un límite. También significa impuesto, mire. ¿Por qué no le pusieron que el fin de la ley es el impuesto? ¿Ok? ¿O por qué no le pusieron el impuesto de la ley es Cristo? Hay que pagarle a Cristo el impuesto de la ley. ¿Ok? ¿Por qué no le pusieron esa? ¿Por qué les gustó precisamente esta? Fin. ¿Ok? Entonces tenemos que es propósito, el resultado, la meta o al punto al que se está apuntando. Entonces, la interpretación clásica de este pasaje de Romanos 10:4 es la siguiente. Muchas personas, muchos teólogos, muchos predicadores creen que Jesucristo vino a la tierra, que Yeshua el Mesías vino a la tierra a abolir, a anular, a deshacer la ley de Dios. Y se basan en este pasaje de Romanos 10:4 que escribió Pablo para afirmar esa creencia. Pero, ¿será cierto esto que aparentemente dijo Pablo? Si usted me tiene un poquito de paciencia, vamos a ver de qué se trata. Entonces, para empezar, ¿es Cristo el fin de la ley? ¿Qué significa esto? Y aquí encontré estas dos son diapositivas que encontré fotos. Y vean aquí, el fin de la ley es Cristo. Y ponen una cadena como que se rompe ya. Ya Cristo rompió todo eso ya. Se acabó. Ya con Cristo, las cadenas se rompieron. Aún esas de la ley. ¿Ok? Entonces, como ya dijimos, en Romanos 10:4, Shaul escribió, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y a partir de esto, muchos suponen que Yeshua, el Mesías, anuló la ley del Eterno, de Elohim. Pero esa interpretación está en completa oposición a las mismas palabras de Yeshua. ¿Por qué? Ya lo vimos, usted ya lo sabe, pero vamos a recordarlo. ¿Ok? Muchos creen que cuando Pablo escribió esto que tenemos aquí, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que creen que Jesús vino a anular la ley, que Yeshua anuló la ley. Pero vamos a hacer una cosa, que dijo el mismo Yeshua. Mateo 5:17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra cumplir que tenemos aquí, cumplir, que Él ha venido para cumplir, esa palabra cumplir
que aparece en el verso 17, es la palabra griega plero. ¿Qué significa plero? Significa que vino a completar lo que dice la ley. Significa que vino a llenar o a llevar a cabo bien, de acuerdo a lo que dice la ley. Él vino a hacer lo que dice la ley, para que me entienda. No vino a anularla. Él vino a hacer, a completar lo que dice la ley. Entonces Yeshua no estaba diciendo que anulaba la ley, sino que sus pensamientos de él, sus acciones de él representaban el cumplimiento perfecto de esa ley. Por eso el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me tengo complacencia. ¿Por qué? ¿Por desobediente? ¿Porque era un rebelde? ¿Porque era un quebrantador de la Torah? ¿O por qué cree usted que el Padre Eterno dijo esas palabras? Claro que era por la obediencia que él tenía. Entonces, eso quiere decir que él completaba la ley de Dios. Él llevó a la perfección la ley del Eterno. Entonces, por otro lado, tenemos otra palabra que también se dice cumplir en el versículo 18. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y esta palabra proviene de la palabra ginomai, que quiere decir llegar a ser, algo que llegó, algo que hizo, algo que acabó. En otras palabras, este versículo implica que la ley de Dios va a permanecer vigente mientras dure todo el desarrollo del plan para la humanidad. Por eso puso como testigos a los cielos y a la tierra. Mientras exista el cielo, mientras exista la tierra, ni una yod, ni una nekuda, el punto más pequeño que va en las letras de la Torah, ni uno de esos pasará. Y todavía hay cielos, todavía hay tierra. Yeshua entonces no está mal. Y Pablo no está mal también. Ahorita lo vamos a ver en otros textos. Pablo no está contradiciendo al maestro. Y si lo hiciera, quiero decirle algo hoy. Si Pablo contradijo al maestro, entonces deje de leer a Pablo, porque está en contra de lo que dijo Yeshua. Así de sencillo. Perdóneme, pero es drástico. Es drástico. Él mismo dijo que no escucháramos otro evangelio que el que ha sido anunciado. ¿Quién anunció el evangelio? ¿Quién llegó anunciando el evangelio del reino de Dios? Yeshua. Y si él mismo lo dijo, entonces hagámosle caso. Si él está contradiciendo a Yeshua, entonces hazle caso. Ni a él lo oigas, ni a él lo escuches. Entonces, amados hermanos, mientras dure el plan para la humanidad, la ley va a estar vigente. La ley va a estar vigente. Además, Yeshua mismo expresó que su venida no anulaba la ley. Él lo dijo claramente. Y de hecho reprendió a todo aquel que enseñara o que hiciera lo contrario. Entonces, por eso les dijo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, oigan bien, si los quieren quebrantar, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y ya vimos esa palabra pequeño. Ya no la voy a explicar. Para mayor referencia, busque usted que me está escuchando o vea en internet el estudio Yeshua y la ley. Ahí va usted a encontrar ese término pequeño. Mas cualquiera que los haga, ¿qué cosa? Los mandamientos, y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Él no está invitando a que no se haga. Al contrario, está diciendo que se haga. Entonces, otra vez la pregunta: ¿qué significa? El fin de la ley es Cristo. Mire, aquí lo tenemos en hebreo. Hay un texto en hebreo. Y aquí está. Shahen Amashiach Hutachlich HaTorah. Behu Matzadik et Kol Hamamim Bo. Porque el Mesías es el propósito. Aquí, como lo está traducido del hebreo, no es fin. El Mesías, el Mashiach, es el propósito de la Torah y para justicia a todo aquel que cree. Pregunta: ¿por qué dijo que Pablo que conoció el pecado? ¿Por la religión o por la Torah? ¿Se acuerdan? Porque yo no conocía el pecado si no hubiera sido por la ley. Porque la ley dice: no codiciarás. Y yo me di cuenta que estaba mal. Era codicioso. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley te presenta tu problema. La ley te presenta tu maldad. ¿Y quién te puede perdonar esa maldad?
¿Quién puede perdonar todos tus pecados? El Mesías, Yeshua. Entonces, eso es exactamente lo que sucede. El Mashiach, el propósito que tiene la Torah es llevarte al Mashiach. ¿Para qué? Para justicia. Para que seas justificado. Para que tu vida encuentre la justificación en Dios. Y nos dice la Escritura, ¿sí? Cuando dice Pablo hablando que eran adúlteros, borrachos, mentirosos, afeminados, dice, y esto eran algunos de vosotros, mas ya habéis sido justificados, ya habéis sido limpiados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu de Elohim. Eso éramos. ¿Quién nos justificó? Yeshua, con el Espíritu de Elohim. Su palabra es Espíritu, su palabra es vida. ¿Qué es lo que nos hizo renacer de nuevo? La palabra del Eterno. Ya lo vimos con Pedro. Entonces, originalmente, Pablo escribió el libro de Romanos, por lo menos el más antiguo que se tiene la copia. No se tiene el original, pero las más antiguas están en griego, lo cual a veces dificulta cuando se hace una traducción, que quede lo más claro en otras lenguas, sobre todo en las lenguas modernas. Lamentablemente, la palabra griega que ya analizamos, telos, a menudo se traduce como fin. Y en este pasaje, precisamente en esa palabra fin le da otro sentido a lo que realmente quiso decir. Pero vamos a ver otros pasajes para que vea cómo se traduce la palabra telos y para que usted mismo llegue a la conclusión qué más significa. La palabra telos también se puede traducir de diversas formas según el contexto y puede significar el resultado, el final o el destino definitivo. Y esto dice un diccionario expositivo completo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Monse. Esto es lo que dice de esta palabra. La palabra telos puede traducirse de diversas formas según el contexto y puede significar resultado final o destino definitivo. Ahora sí, pongámosle esta primera. Porque el resultado final de la ley es Cristo, el Mesías. Ya cambia por completo que el fin de la ley. Pongámosles la otra. Destino definitivo. Porque el destino definitivo de la Torah es llevarte al Mesías. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Vamos a ver otro diccionario. Dice que significa fin, objetivo o propósito de algo. Y aquí estamos otra vez. Este es el diccionario expositivo completo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, Vine. ¿Ok? Y significa, como ya nos dice, fin o final. Entonces, qué interesante que sí significa fin, pero también significa otras definiciones. Y las otras definiciones concuerdan más. Con algunos pasajes que vamos a ver que Pablo no está loco y que él mismo dijo. Estas palabras, entonces, fin, ya las estamos viendo, y vamos a ver que hay una posibilidad. Entonces, la palabra fin utilizada, vamos a ver, por ejemplo, en una versión que tenía por aquí, no sé si la tengo, déjame ver. Ok, sí, aquí está. Ok. La palabra fin utilizada en los pasajes anteriores puede significar cumplimiento, lo cual implicaría que Cristo cumple todos los requisitos de la ley. Él sí los cumplió. Ok, otra cosa. También significa propósito, dando a entender que el Mesías, el Cristo, es el objetivo, es el propósito hacia el cual nos guía la ley. Eso es así de sencillo. Entonces, la posibilidad de traducir esta palabra telos, vamos a verla aquí, en una versión. En la Biblia de las Américas, donde en 1 de Timoteo 1:5 se traduce de la siguiente manera: pero el telos. ¿Cómo dice aquí? Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro. ¿Qué significa aquí la palabra telos? Allá la pusieron como fin. Aquí dice, imagínense que dijera fin. Pero el fin de nuestra instrucción es el amor. O sea que el fin de que ya les prediqué es que ya se amaron, ya. Vámonos, ya, cada quien en su casa. No. El propósito de la instrucción que estamos recibiendo es para que aprendamos a amarnos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu cónyuge, amarás a tus hijos, amarás a tus padres, amarás al Eterno,
Amarás a Mashiach, amarás a Elohim. Ese es el propósito de nuestra instrucción, el amor nacido de un corazón puro. Entonces, como vemos aquí, la traducción telos es propósito. Así de sencillo, amados hermanos. Entonces, ahora vamos a ver unas posturas de Pablo, de Shaul, en cuanto a la ley. Vamos a ver si están de acuerdo a que él decía que se terminaba, o vamos a ver qué piensa él de la ley. Vamos a ver unos poquitos nada más. Porque es bien fácil nada más decir por un solo versículo, no, Pablo estaba en contra de la ley. Pero ¿cuál es la traducción apropiada de telos en Romanos 10:4? Para que entendamos, vamos a tratar de encontrarla. Una de las reglas fundamentales a la hora de estudiar la Torah, de una manera objetiva, no solamente como se me antoje, es dejar que las mismas escrituras nos digan qué quiere decir. En este caso, lo más correcto es estudiar otros pasajes donde Shaul se refiere a conocer, se refiere a la ley, y con esos pasajes vamos a conocer su postura que él tenía. Ahí vamos a ver si él estaba, ya la ley ya no sirve, o vamos a ver cuál es su postura en esos pasajes. Vamos a Romanos capítulo 7 y verso 7. Este es un buen ejemplo de la perspectiva que tenía Pablo de la Torah. Y vamos a ver qué nos dice aquí. ¿Lo lee conmigo? ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿Qué contesta? En ninguna manera. Oiga, entonces, porque estamos aquí tratando este tema, ¿la ley es el problema? ¿La ley es pecado? Dice, en ninguna manera. Y nos dice, ¿por qué? Porque yo no conocía el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Usted cree que en algún momento Pablo llegaría a codiciar algo? Sí, se dio cuenta que estaba mal. ¿Dónde? En la Torah. Entonces, no es la Torah el problema. El problema es lo que estaba en el corazón de Pablo. Ahora, ¿cómo se va a dar cuenta que él está mal? Por la Torah. ¿Cómo tú te vas a dar cuenta qué enfermedad tienes? Pues necesitas que te den un diagnóstico. ¿Y quién te lo va a dar? El que sabe. En este caso, ¿quién sabe la condición del hombre? El Eterno. ¿Quién conocerá el corazón? El Eterno. ¿Quién conoce la mente? El Eterno. ¿Quién conoce su vivir? El Eterno. Él es el único, por medio de su Torah, que nos puede diagnosticar. Eres un codicioso, eres un amargado, eres un avaro, eres esto, y ya. Pero la ley no es el problema. Entonces Pablo nos dice, vean lo que está diciendo Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos? No. ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Claramente Pablo entonces tenía la convicción de que la ley del Eterno, lo que está resumida, no es toda la ley, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es un resumen de toda la Torah del Eterno. Para él entendía, de acuerdo a lo que él definió, y lo que les declaraba lo que es el pecado a los creyentes del Nuevo Testamento, les dice que la Torah te enseña el pecado. ¿Cuál era el propósito de la Torah? ¿Llevarnos a quién? ¿Para qué? ¿La Torah te justifica? No, la Torah te condena. ¿Quién? La Torah solamente te lleva al Mesías para que Él te justifique. Pero eso no quiere decir que cuando te justifica ya puedes pisotear la Torah. De ninguna manera. Entonces, vamos a ver, existen otras escrituras que nos comprueban que Shaul tenía un gran respeto por la ley, por la Torah, y que definitivamente para él estaba en vigencia. Vean lo que dice aquí, Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, no dijo era, es santa y sigue estando en tiempo presente continuo, es santa, el mandamiento es santo, el mandamiento es justo y es bueno. ¿Cómo va a escribir estas grandezas Pablo si él dice que ya la ley ya terminó? ¿O está loco? ¿No sabía lo que enseñaba Pablo? ¿Se le iban las cabras al monte, como se dice vulgarmente? Vamos a ver otro pasaje. Primera carta a los Corintios. Mire, véanlo. Este está sorprendente. Es la carta a los Corintios. Versículo 19. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es. Me detengo aquí.
No es que Pablo diga que no está, que anula lo que dijo la ley. Lo que está diciendo es que no sirve de nada si no está lo siguiente que va a mencionar. De nada sirve que tenga la circuncisión si no está la otra parte que va a mencionar. Él no está diciendo, miren, aquí Moisés está anulado. ¿Ok? Porque eso puede interpretarse también. Entonces, la circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es. ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Cuál es el todo del asunto? Sino el guardar los mandamientos de Elohim. Los mandamientos de Dios. Oye, Pablo, pero estamos en el nuevo pacto. La ley ya fue anulada. No, no fue anulada. Él está diciendo lo que es correcto. Había muchos circuncidados y los hay, que les importa lo más mínimo la Torah de Elohim. Hay otros que no la tienen, pero tampoco les importa la Torah de Elohim. Y Pablo dice, oye, el problema no es la circuncisión, el problema es si guardas o no guardas los mandamientos de Elohim. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, las palabras de Pablo en Romanos 10:4 evidentemente implican que ese Mesías, que ese Mashiach del que habla, es el objetivo, es el propósito de la ley. No que Cristo abolió la ley de Dios, sino que la ley te lleva al Mesías. ¿Para qué? Para que seamos rescatados. Lamentablemente, las palabras de Saúl han sido torcidas, aún desde tiempo antiguo que escribió Pedro. Primera de Pedro 3:15 y 16. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito según la sabiduría que le ha sido dada. Él os ha escrito en todas vuestras epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, dijo él, hay algunas difíciles de entender, las cuales, esas cosas, los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Pedro ya nos dijo que estaban torciendo las cosas que escribió Pablo. Entonces, la ley nos guía a Cristo. La Torá nos guía a Cristo. ¿Qué significa entonces eso? El fin de la ley es Cristo. La ley de Dios define qué es pecado. Por eso te lleva a Cristo. Romanos 7:7, Primera de Juan 3:4 nos hablan de que el que peca transgrede la ley. La ley nos muestra qué es la justicia. Y la justicia es lo opuesto al pecado. Y como todos hemos quebrantado la ley, como cada uno de nosotros pecó, ¿qué merecíamos? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua HaMashiach. Entonces, la ley nos condenó. Y no nos condenó porque haya querido, porque somos nosotros los que pecamos. ¿Y qué sucedió? Ya que te presenta la evidencia, ya que te presenta que estás mal, pues te dice, ¿sabes qué? Como el doctor, mira, solamente hay una solución. ¿Te tomas estas pastillas todos los días a las 5 de la mañana o te mueres? ¿Qué vas a hacer? Ah, no, yo me las tomo a las 10, si quiero. No las tomamos. En este caso, la evidencia es que la Torah nos dice, la paga del pecado es muerte. Estás muerto en delitos y pecados. Tú ya vas a ser condenado. Pero hay una solución. Mira, Moisés levanta una serpiente, hace una serpiente de bronce y levántala en una vara. Todo el que mire hacia ella y sea mordido por las serpientes ardientes, vivirá. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que en él cree no se muera, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ahora entienden cuál es el propósito de la ley? ¿Llevarnos a quién? ¿Presentarnos a quién? Al Mesías. ¿Para qué? Para que Él nos sane, para que Él nos libere. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, el objetivo, el propósito de la ley es llevarnos al Mesías. ¿Qué más? ¿Para qué más sirve la ley de Dios? Nomás dos cosas. La ley de Dios nos lleva a pensar y actuar como anduvo Jesucristo, como anduvo Mashiach. ¿Por qué es el Hijo amado del Eterno? Nada más porque vivió como su Padre quería. Por eso.
Por sorprendente que parezca, para quienes siempre han oído que la ley fue abolida, la Biblia nos muestra claramente que Yeshua sí guardó los mandamientos del Eterno. Y tal como escribió Juan. Juan nos dijo en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, nada más debe de andar como él anduvo. Yeshua anduvo violando los mandamientos de Dios. Entonces, ¿usted está en el Mesías? No, yo sé que somos imperfectos todavía. Pero trate. Por favor, mira, vas a ver gente a tu alrededor que te va a tratar de desanimar. Que te va a decir ya no. Y te va a decir, hazlo tú si quieres. Pues yo te animo, por favor, no dejes de hacerlo. Tal vez mañana, pasado, tu hijo, tu hermano, tu pariente, tu amigo, decida, oye, veo que no te das por vencido, por vencida. Voy a seguir. ¿Por qué? Porque el que permanece en él debe andar como él anduvo. Dios nos dio sus leyes para que aprendiéramos a tener el carácter de Dios, a ser como el Eterno, porque Dios es amor. Y todo lo que hace, lo ha hecho motivado por amor, porque de tal manera amó Elohim al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dio sus mandamientos que nos enseñan a mostrar el amor a él y a los demás. Para eso son los mandamientos, para que podamos mostrar el amor al Eterno y para que podamos mostrar el amor a nuestro prójimo. Si queremos aprender a ser como Yeshua, debemos preguntarnos, ¿qué haría Yeshua en mi lugar? Lo están ofendiendo, lo están dañando. ¿Qué harías, Yeshua, tú? Para saberlo, debemos de recordar que Yeshua respondió cuando le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento, maestro? Maestro, rabí, dinos cuál es el más grande mandamiento. Y él responde, Matitiajo 22, 37 al 40. Pues amarás al Adonai, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y qué más nos dice? Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Para que entienda, en estos dos mandamientos está resumida todo el Antiguo Testamento. Toda la Biblia, todo hasta el Nuevo también. Toda la Biblia. En estos dos. No es que así en estos dos se acabó todo. No, en esos dos está resumida toda la palabra, todo el propósito del Eterno. Los 10 mandamientos amplían estas dos grandes verdades que enseñó Yeshua. Por tanto, las enseñanzas de Pablo en ninguna manera se oponen a los mandamientos. Es más, el apóstol recalcó la vigencia de la ley de Dios. La circuncisión de nada te sirve, la incircuncisión de nada te sirve si no guardas los mandamientos de Dios. Ok, entonces, para todo creyente en el Mesías Yeshua, por favor, escucha, Mashiach no vino a anular la Torah. Para comprender la palabra de Dios, a veces es necesario indagar un poco más en su contexto, el significado, estudiar un poco más. Ciertamente es muy emocionante entender la Escritura, pero aquí les voy a cerrar con esto. Pero sin duda, la mayor satisfacción proviene a tu vida, llega a tu vida, cuando aprendes algo y lo haces, no nada más cuando lo aprendes. La mayor satisfacción a mi vida es cuando puedo hacer algo de lo que he aprendido. Entonces, yo te invito a que vivas lo que estás aprendiendo. Yo te invito a que trates de hacer lo que estás aprendiendo, no lo que oigas que dicen. Pregunta, y cierro aquí acabo. ¿Por qué Yeshua enseñó la Torah? Primero nos dijo en el capítulo 5 y verso 17, no penséis que he venido para anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una yod, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que el que quebrante
y no enseñe uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, ¿sí? Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. ¿Y qué más dijo? Porque os digo una cosa, que si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y luego empieza a decir, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo. Y esa palabra, pero yo os digo, pareciera, la han interpretado así como la han torcido la de Pablo. Así como han torcido que más vino Yeshua y se terminó la ley. Esa palabra, pero yo os digo, es como la clave para los predicadores que le está diciendo, mira, ¿ves? Él vino a anular lo que dijo Moisés. ¿Será cierto eso? ¿Será verdad? Y si es verdad, ¿por qué entonces Yeshua enseñó de la ira, enseñó del robo, enseñó del adulterio, enseñó de honrar a los padres? Todo eso está en la ley. ¿Para qué le enseñó si lo iba a anular? Bueno, ¿quiere usted aprender entonces qué quiso decir? Pero yo os digo. ¿Oísteis qué fue dicho? Pero yo os digo. Si usted quiere saberlo, entonces le esperamos en nuestra conferencia que vamos a tener a la 1 p.m. en este Shabbat. Los invito, por favor, y vamos a darle gracias al Padre Eterno por sus grandes bondades y misericordias. Bendito Dios y Padre Eterno, Rey de toda bondad, de todo consuelo y de todas tus misericordias, Abba. Estamos sufriendo, Señor. Estamos golpeando, Señor. Me están golpeando nuestro hogar. Están golpeando nuestras familias, Señor. Hasatán se ha levantado con furia contra la familia, contra la congregación. Padre, Abba, danos la estrategia, por favor, para luchar. Danos la estrategia para mantenernos. Danos tu palabra para instruirnos y hacer frente, bendito Adonai. Y por lo pronto les digo, amados hermanos, hermanas, sométete a Dios. Someteos pues a Elohim. Resiste a Hasatán. Y él en un momento, tarde o temprano, va a huir. Pero yo les invito, por favor, vamos a someternos al Eterno. Toda tormenta pasará. Toda tormenta no es eterna. La tormenta pasa. Y cuando pasa sale el sol. Y vemos la gloria de Adonai. Y vemos su mano. Y vemos su poder. Ahorita podemos estar abatidos. Ahorita podríamos estar sin fuerzas. Pero dice la palabra de Adonai, hablando por la boca ungida del profeta Miqueas. No te alegres de mí, enemiga mía, pues aunque caí me levantaré. Aunque ande en tinieblas, aunque more en tinieblas, Adonai será mi luz. Y mis enemigos lo han de ver. Mis enemigos lo verán. Yo le invito a que permanezca firme un rato más. Yo le invito a que nos fortalezcamos, a que oremos, a que busquemos en tefilá el rostro de Adonai. Y Él hará resplandecer su rostro sobre de ti. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Elohim. Salvación mía, Elohim mío. Aún he de alabarle. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, Señor. Amén.